Somos tus amigos de Escuchando Su Voz. Queremos invitarte a que sigas visitando nuestro canal, que te suscribas, que actives la campana de las notificaciones, comparte con tus amigos y deja tus comentarios. Estaremos atentos. Es tiempo de seguir escuchando su voz. Dios representa para nosotros la máxima expresión de autoridad en el universo. La Biblia describe que todo fue creado por Él, que su eterno amor y deidad se hacen manifiestos desde la creación, dando a entender que no hay excusa alguna para dudar de su bondad, de su existencia, de su manifestación. Todas las cosas las hizo perfectas, todas las cosas las ordenó de una manera muy maravillosa. El mar no se sale de su cauce, las tierra sigue rotando de una forma increíble, tu cuerpo sigue generando vida, quiere decir todo lo creó perfecto. Dios es el Dios del universo, el autor de la vida, el creador de todas las cosas. Y dentro del plano de la creación de Dios, pues creó al hombre a su imagen y semejanza. Le dio la oportunidad de tener el carácter moral, de tener los mismos pensamientos, de tener una manera de desarrollarse en la sociedad. Y damos gracias a Dios porque nos permitió entender sus verdades. Amén. Porque estamos aquí, porque entendimos la verdad de Dios. Pero también hablar de Dios es hablar acerca del tesoro que está reservado para los que le esperan. Jesús dijo, yo voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiere decir que se anticipó a la preparación de todas las cosas para que podamos estar con Él. Él es un Dios que ama lo suyo y que dice la Escritura que cuidará a sus hijos como la niña de sus ojos. Él tiene un celo importantísimo por ti para que tú no te pierdas. Te ama. Ha buscado las formas más propicias de llamarte la atención, de tocar a tu puerta, de hacerte sentir la necesidad de Él, de buscarte aún en los lugares a donde te escondas. ¿Recuerdas cómo Adán se escondió en medio de los matorrales y ahí el Espíritu de Dios le llamó y lo encontró y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él dijo, estoy aquí escondido. Y en muchas ocasiones nos ha llamado con amor eterno. Nos ha hablado con misericordia, nos ha hablado con bondad. Pero también es importante entender acerca de esa economía que Dios ha permitido manifestarle a sus hijos. Cada uno de nosotros damos gracias a Dios porque podemos ver que en casa no falta el plato de comida, no falta un empleo, no falta un salario, y eso ya es motivo de gratitud para el Dios Todopoderoso. Dios ha tenido a bien hacer misericordia en todas nuestras necesidades. Así que la Escritura tiene verdaderas revelaciones para nosotros. Acompáñame al capítulo de Mateo, capítulo 6, versículo 31 y 34. Dice la Escritura, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Estas expresiones las proclamó Jesús en el Sermón del Monte. Y cuando Jesús habló en el Sermón del Monte, habló de diferentes aspectos de la vida cristiana. El Sermón del Monte ha representado la columna vertebral del cristianismo. Quiere decir que es donde está explícitamente detallado lo que es la vida del cristiano para los tiempos y para las generaciones. Todos los años, en todas las generaciones, en todas las épocas, esto ha sido como el ejemplo a seguir, el modelo real para ser un verdadero cristiano. Te habla acerca de la bondad, te habla acerca del perdón, te habla acerca de el ser misericordioso, del ser compasivo, pero también te habla acerca de lo que Él tiene preparado para sus hijos. Y aquí Él está explicando, diciendo, no te afanes, diciendo qué vas a comer o qué vas a beber. Quiere decir que el mundo en esta actualidad vive muy afanado por el poder proveer para su casa. Sobre todo cuando la humanidad está decayendo económicamente, que el mundo está sufriendo estragos terribles por los aumentos, por la carestía o por las pérdidas laborales o por muchas otras cosas, la enfermedad,
por las tragedias. Y la Biblia describe que el hombre vive a veces afanado, perturbado por querer obtener el beneficio claro para su necesidad. Jesús dice: no os afanéis pues diciendo qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué vamos a vestir. Los gentiles, la gente que no conoce a Dios, vive enfrascado en esas luchas continuas, tratando de alcanzar la bondad o la misericordia, tratando de ver el suplemento para su existencia. Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os van a venir por añadiduras. Porque en el reino de Dios está implementado todo lo que realmente necesitamos. La obediencia y también el actuar, el tener una vida completamente entregada a Dios y entonces cumplir con los mandamientos que Él demanda. A veces pensamos que el buscar el reino de Dios es simplemente acercarse a Cristo y es suficiente. No, es obedecer a todo lo que entendemos de parte de Él. Porque una cosa es lo que Él dice, otra cosa es la que entendemos. Y hay ocasiones que somos lentos para entender los principios o los mandamientos que Dios nos declara. A veces tenemos como muchas confusiones en nuestra mente. Venimos de un mundo donde todas las ideas nos fueron trastornadas, todas las cosas fueron cambiadas. Como dice la Biblia, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas hacen luz. Y venimos al conocimiento del Señor y empezamos a entender que debemos reformar nuestra vida para poder comprender mejor qué es lo que Dios quiere de nosotros. Las noticias no son alentadoras. Dijo por ahí un transmisor, un locutor, dijo: realmente hay noticias por las malas noticias que hay todos los días. El mundo está recibiendo las malas noticias todos los días. Hoy hay una noticia que es como la cúspide de todas, que está como dicen, en el trending topic, allá arriba, en lo máximo, es el coronavirus. Otras noticias son la economía, el aumento total de pobreza. Estados Unidos ahora se ha visto invadido de mucha gente que ha perdido sus propiedades, su hogar, su familia y viven en la calle completamente. La ciudad de Los Ángeles es el ejemplo más claro para darnos cuenta que es una realidad. No podemos cerrar nuestros ojos ante una realidad tan bárbara. El Ejército de Salvación ha estado trabajando, construyendo shelters para que mucha gente venga y tenga cuando menos un lugar dignamente donde pueda realizar su vida, donde poder vivir. La crisis de vivienda ha sido tremenda, exponencial. Los costos para pagar la renta son demasiado altos y quiere decir, mucha gente está luchando mes con mes para poder suplir esas necesidades. La gente está perdiendo todo. Entonces quiere decir, si no hay crisis, no hay noticias. Y hay muchas noticias, pero a veces son las malas noticias. Pero yo te quiero dar la buena noticia de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Juan capítulo 16 en el versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Quiere decir, Jesús está promoviendo que fijándose en Él podamos obtener la tranquilidad, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Para que en mí tengáis paz, para que puedas acercarte a mí y puedas vivir en armonía con todas las cosas. Él dice: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y quiere decir que el cristiano no está exento de sufrir aflicciones, porque la Biblia describe que lo mismo acontece al justo que al malo. Quiere decir, en algún momento nos vamos a ver involucrados en la necesidad, en el conflicto, en la necesidad o en la enfermedad. En algún momento vamos a tener que sortear crisis también, pero la gran diferencia es que tenemos la ayuda de Dios para salir adelante. Amén. Qué difícil es cuando la gente no tiene la ayuda de Dios. Separado de Dios, ¿qué podemos hacer? Absolutamente nada. La gran diferencia es que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que aunque la tierra tiemble, Él estará dispuesto a ayudarnos. Ahora, el desencadenamiento de todos los conflictos, ya sean naturales, todo lo terrible, está sucediendo ya. En Asia, por ejemplo, estaban sorprendidos porque un gran témpano de nieve de toneladas llegó hasta las costas. De hielo llegó hasta las costas. Los glaciares se están descongelando, se están derribando. El aumento del agua va a sobrepasar
como que las cosas van a volver al principio como estaban en la antigüedad, como fueron creadas. ¿Qué es lo que es? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que es? No hay nada nuevo debajo del sol. El ser humano ha tratado de ganarle terreno al mar, pero el mar va a volver a su sitio. Todo va a regresar a su misma posición. Jesús dijo en este primer lugar, darle confianza a la ayuda divina. Tú dependes de Dios, tú quieres vivir para Dios, el Dios que todo lo puede, el Dios que ha hecho misericordia, ha hecho bondad. No hay nadie como Él. Abrió un desierto, un río en el desierto para que el pueblo bebiera. Dio agua en una roca. ¿Cómo no va a ser posible creer en Él si Él hizo todas las cosas? ¿Qué otra cosa más? Envió cuervos para alimentar a un hombre que estaba allá escondido de la persecución de una reina mala. Todo lo ha hecho perfecto. Él tiene cuidado de las aves, tiene cuidado de todas las cosas. Nos ha bendecido copiosamente. A veces hemos recibido mucho más de lo que merecemos por el amor inefable y bondadoso del Dios Todopoderoso. ¿Por qué angustiarnos ante los tiempos de adversidad? ¿No dice la Escritura, ni plaga tocará tu morada? Estarás confiado porque el Dios del cielo cuidará por ti, te dará todo, te dará el refugio maravilloso que tú necesitas. Pero también Él te quiere involucrar en sus actividades reales. Él quiere que tú puedas conocerle a Él. Dios es el Todopoderoso. Toda la gente debe de saber que el único Dios verdadero es el que hizo los cielos y la tierra y el que envió a su Hijo a morir por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Debemos de elegir la correcta idea de Dios. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de su bondad, hablamos también de todo lo que Él ha hecho, de toda la misericordia que ha tenido, de sus tesoros que ha dejado para sus hijos. Tenemos que hablar también de la economía de Dios. Dios nos ha permitido tener en nuestras manos a veces riquezas que son para la distribución de nuestros bienes, para poder hacer las cosas, para poder que la vida nuestra pueda ser digna en medio de un mundo de mucha necesidad. Elegir la correcta economía es elegir el correcto camino con Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? Ve lo que dice el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él tiene todo a su disposición. De Él es la tierra, de Él es la plenitud. Si te pararas en una montaña hasta donde llega tu vista, todo le pertenece a Dios. Si volteases para atrás, todo es de Dios. Nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Todo le pertenece. Él lo creó a su imagen y semejanza. Él hizo las cosas para que podamos disfrutarlas, como dice el profeta Isaías. Creó la tierra para que viviéramos y fuera habitada por nosotros. Todo lo ha hecho Dios. Maravilloso. El mundo y los que en él habitan. Levanta tu mano y di: yo soy parte, Dios es mi dueño. Yo soy propiedad del Dios del cielo. El mundo y los que en él habitan, querido. ¿Por qué crees que nos ha perdonado? ¿Por qué crees que ha tenido misericordia? ¿Por qué razón piensas que ha soportado nuestra ingratitud y a veces nuestros comportamientos que no son los mejores? Porque Él es dueño de nuestras vidas. Nunca vayas a pensar: yo soy un llanero solitario, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo y solo yo, y vayas a hacer como dijo Frank Sinatra, y todo lo hago a mi manera. No, porque al rato vas a terminar mal. Él es el dueño del oro y de la plata. Dice la Escritura en Ageo capítulo 2:8: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. A veces tenemos un poquito de dinero y ya pensamos que podemos hacerle frente a cualquier circunstancia. Nos paramos como muy valientes. Ahora sí, come y bebe porque ya he llenado mis graneros. ¿Qué le dijeron a ese hombre? Necio, esta noche vienen por tu alma. No podemos tener la satisfacción o tener el concepto de pensar que ya logramos todo cuando no somos nada. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios tiene todo y Él comparte contigo a veces.
¿Cómo? A través de tu trabajo. No, pero eso yo me lo gané con mi esfuerzo, porque Dios es bueno y te lo ha permitido. Porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. No es porque lo merezcamos. A veces pensamos, ya me cayó el cheque, y es por la pura misericordia. Porque Dios es bueno, hermano. Dice la Escritura en Primera de Crónicas 29:11: tuya, oh Jehová, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tú eres parte de Dios. Tú no te perteneces a ti mismo. Tú no eres alguien que diga, yo me cocino aparte. No, tú eres parte de Dios. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos y sobre todas las cosas. ¿Das gloria a Dios? Por eso yo te invito que cada vez que le vas a dar la gloria a Dios, dásela con todo el corazón, hermano. Entrégate a Él de una manera total. Deja de pensar en cualquier cosa. No os afanéis ni os turbéis. No penséis qué vamos a comer o qué mañana. Porque hasta eso Dios hasta te ha preparado un mole para este día. O sea, todo lo ha hecho perfecto Dios. Dios es bueno y maravilloso, querido. Entonces, a veces nuestros pensamientos son muy pequeños a comparación de la grandeza de Dios. A veces pensamos y decimos, con este pensamiento creo que voy a derribar a mis adversarios. Mentira. Los pensamientos nuestros no compiten con la preciosa voluntad y la sabiduría del Dios del cielo. Dice la Escritura en el capítulo 55 de Isaías, el versículo 9: como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quedamos muy cortos, ¿sí o no? Quedamos cortísimos pensando que podemos librarla, que podemos hacer las cosas. No, pues yo puedo, yo lo voy a hacer. No podemos hacer nada, hermano. En la economía del mundo mucha gente se entrampa en conflictos por lograr, y la economía del mundo es muy desleal. Si tú estás compitiendo contra alguien, dice, yo te hago este trabajo por 5, y viene otro y te dice, pues yo te lo hago por 3.50. Y ahí viene otro que yo te lo hago en 2.50. Es muy desleal. Para tener economía tienes que a veces luchar fuertemente contra fieras personas. Y a veces los que tienen más poder son los que tienen todo el dominio, ¿cierto o no es cierto? Y a veces luchar contra alguien que tiene ese poder y ese autoritarismo es difícil, y a veces te das por vencido y dices, no, mejor ya no voy a hacer nada y voy a hacer otra cosa que no tenga que ver con mis anhelos. Porque la economía así es. El mundo vive enfrascado en una economía tremenda en donde el más fuerte es el que tiene mayores oportunidades. El débil a veces lucha, y a veces lucha con mucho esfuerzo para poder conseguir. Pero déjame decirte que el Señor Dios del cielo dijo lo siguiente: procurad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Es una realidad, es una verdad lo que Él ha prometido. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron de ver cómo fueron maltratados, heridos, lastimados, violentados, ultrajados fuertemente por Faraón. Faraón parece ser que quiere gobernar todavía la vida de mucha gente. Muchos cristianos sufren porque Faraón los tiene subyugados, y el día que quieren buscar más a Dios, vente para acá. No tienes tiempo ni congregarte, no tienes tiempo ni para hacer esto, no tienes tiempo para hacer esto otro. Tú aquí bajo mi dominio. Ahí está Faraón queriendo ganar más dominio sobre la vida del ser humano, y el cristiano luchando fuertemente para poder librarse de él. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios quiere librarnos de las manos de todo ello, pero Él tiene una fórmula especial, una fórmula que no tiene que ver con hechicería, no tiene que ver con confesiones positivas, tampoco tiene que ver con cosas fuera de lo normal, sino con el pensamiento claro y preciso de poderle darle a Dios la oportunidad de que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. El consejo de Dios es diferente. Y cuando sale el pueblo de Israel, se enfrascan otra vez en una búsqueda de hacer las cosas adorando a otros dioses. Un becerro de oro en el desierto. Muere Moisés, y con Josué siguen todavía los mismos males.
Y ya Josué ha crecido en años, en edades, y ya está viejo. Y entonces en un momento se para firme y dice: ya estuvo suave, ahora les voy a dar el último decreto. Y les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Josué 24:15. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, a los que estaban en Egipto, al Dios de las riquezas, a Mamón, a todos aquellos, a esos dioses que los habían subyugado, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque cuando llegaron y cruzaron el río, también se encontraron que la sociedad que vivía ahí también tenían sus propios dioses a quienes adoraban. ¿Vas a seguir adorando a ellos o vas a seguir adorando a los que ya has llegado a ver? Josué tenía una determinación y dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la buena voluntad de Dios para nosotros. Obedecerle, seguirle, adorarle a Él, tener la orientación de que en Él estamos seguros. Es el refugio mejor que podemos tener para vivir. Hermano, yo no te aconsejo otra cosa más que te fíes de Jehová de todo tu corazón. Que busques a Dios con todo el corazón. Cuando dejas de adorar otros tipos de cosas, cuando te enfrascas solamente a la obediencia a Dios, la Biblia dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿A qué me refiero cuando digo toda gracia? La gracia es el favor de Dios en ti, que tú tengas gracia para con todo, en tu trabajo, en tu economía, en tu familia, que abunde toda gracia en ti, que todas las cosas se vengan a manifestar y que sean generosas contigo, porque es como la respuesta de Dios para ti. No lo vas a provocar tú derribando a otro: ay, quítate de en medio para que me vean a mí. No, no va a ser así, sino va a ser por la obediencia al amor de Dios. Y la gracia va a venir sobre de ti, y los jefes se van a dar cuenta de ti, y van a saber que tú eres alguien útil y que tienes todo el potencial necesario, y van a incrementar tu salario y te van a dar la ayuda, porque dice la Escritura que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y ya que tienes, entonces empiezas a ser generoso, a ser bondadoso. Muchas veces nosotros dictaminamos realmente cuál es nuestro desarrollo. Yo te digo, esto es necesario, es la economía de Dios. A veces somos un grupo grande y a veces no hay la oportunidad de ver que la gente esté dispuesta a compartir. No somos generosos. Dios quiere que abunden todas las cosas, lo suficiente, no lo mínimo, no lo necesario, porque a veces decimos: hasta donde debo, ahí somos muy legales en hacer las cosas, no podemos hacer más de ello. Jesús dio su vida, querido. A veces nos cuesta compartir. Él dio todo por nosotros. Amén. Somos a veces muy escasos. Sí. A veces en nuestra familia, luego nuestra salud, todo lo espiritual, todo lo material está garantizado de parte de Dios para nosotros como su ayuda, si obedeces al pie de la letra, si te guardas. No va a venir sobre de ti la tragedia ni tampoco el trastorno, sino Dios va a estar ahí, ayudándote, complementando lo que te hace falta. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice: Él suplirá, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta. ¿De qué falta? ¿Qué es lo que necesitas? Todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, por la obediencia. No es la fórmula de que tú haces esto y haces esto otro para que seas rico y para que... No, lo que es necesario. No estamos predicando prosperidad, ni estamos hablando de esa falsa enseñanza. Estamos hablando de lo que Dios promete a sus hijos, de acuerdo a la obediencia, de acuerdo al caminar con Él, de acuerdo al desarrollo que tenemos. En los tiempos malos, dice la Escritura: no te afanes, no dejes de sucumbir ante el terror de la sociedad. Sigue los principios de la economía divina, de cómo Dios maneja todas las cosas. Israel fue un ejemplo.
Israel en cierta manera empezó a seguir a Dios. Dios les dio el maná, les dio agua, les dio calzado, les dio ropa, todo les suplió en el desierto. Nosotros vivimos en un mundo donde parece ser que las cosas se ponen difíciles, y vives en los Estados Unidos, ya te puedes imaginar en los países donde apenas la gente se sostiene. Y a veces andas luchando, y a veces andas inquieto, estirando para que te alcance aquí, tapándote de este lado y descubriéndote para después ponerle un parche al otro lado. ¿Estoy hablando mentiras o es una realidad lo que se vive en este mundo? Y luego, cuando no ponemos nuestra atención a lo que Dios nos enseña, dejamos de ser obedientes con nuestras aportaciones a la iglesia, con nuestra ofrenda, nuestros diezmos, que es simplemente la tarjeta de presentación de un cristiano en obediencia. Y de repente, pues ya se ponchó una llanta, ya se amoló el carro, ya no me alcanzó para esto, ya no me alcanzó para el otro, porque el devorador viene y ¡faz!, te agarra por el otro lado. Y a veces somos muy severos pensando que ese es nuestro cristianismo. La obediencia a la verdad es la que trae la santificación del alma, querido. Dios es bueno. Yo he escuchado muchos testimonios. Un día a mí se me ocurrió decir, no, esta vez no voy a compartir. Déjame decirte, no me alcanzó. Dios es sabio, querido. Muchos pierden hasta buenas ganancias, buenos ingresos por la desobediencia. Y a veces pensamos, es que eso es secundario, lo más importante es el amor, la santidad, es que yo tenga el corazón para Dios. No, espérame, el corazón también está compartido con la obediencia. Amén. ¿Qué pensarías tú de una persona que dice, pues yo tengo mi corazón para ti, pero no soy fiel a ti? ¿Te gustaría un compañero o una compañera de esa calidad? Claro que no. O eres fiel en todo, no en ciertas partes. Históricamente, en el libro de Malaquías nos narra plenamente por qué razón Dios estaba airado con esa nación. Malaquías, dice la Escritura, que eran desleales con la mujer de su prójimo, que eran terribles en ofrendar, que le daban a Dios todo lo malo, le daban la oveja coja, tuerta, le daban todo lo enfermo. Y el profeta viene y les llama la atención y les dice, hey, volveos a mi reprensión. Y entonces, después de esa época, pasaron 400 años de una oscuridad terrible, porque todo había sido leudado. El profeta tuvo que declarar que iba a venir alguien, que se iba a abrir la ventana de los cielos y que iba a venir la gloria misma de Dios. Pero antes les tuvo que confrontar. Ve lo que dice Malaquías. Este es el texto más leído cuando recogen las ofrendas o cuando piden las aportaciones. Y es un texto que tiene un significado muy importante, porque déjame explicarte después de esto lo que significa realmente. Malaquías capítulo 3, verso 9 y 10. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Fíjate lo que les dijo. Ustedes me han robado, les dijo el profeta a toda la nación de Israel. Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿A qué se refería? Él quería abrir la bendición, pero también está implícito que desde el cielo vendría la voz que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo yo contentamiento. Iba a enviar un Salvador, un Mesías, un libertador, un sanador, un salvador de las almas. Ese era Cristo el Mesías. Pero para eso les dijo, sé buenos, disponte. Y muchos dicen, no, es que eso es para el Antiguo Testamento, eso ya no funciona en nuestra época. Ahora nuestra vida es diferente, pero Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Todos los días sigue siendo Dios.
¿O se le ha perdido algo de poder? ¿O se le ha quitado algo de autoridad? ¿O lo hemos encajonado en cierto nivel? ¿O hemos apartado su conocimiento para con nosotros? No, querido, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Sigue sanando, sigue libertando, sigue dando bendición. Aumenta la ayuda sobre los que lo necesitan, porque Él es Dios. Entonces no ha cambiado. En Él no hay sombra ni mudanza de variación. Él no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Hace las mismas cosas, lo mismo lo quiere manifestar en medio de nosotros. Entonces, aplicado a nuestros tiempos, es similar. A veces el devorador no te deja a veces nada, ni siquiera para compartir con la iglesia. Y si tú supieras cómo la iglesia vivía en el pasado, dice la Escritura que nadie decía tener suyo algo propio, sino que todo lo traían y lo ponían a los pies de los apóstoles, para que el Señor añadiera a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y algunos daban sus propiedades, y dentro de ellos vino Ananías y Zafira. Dijeron, vamos a dar también la casa a nosotros, y de repente pensaron, pues es mucho lo que le estamos dando a la iglesia. Qué terrible es cuando estás haciendo tu aportación. ¡Oh! Mucho. Pues así te ha bendecido Dios, querido. Amén. De esa manera te ha bendecido. Y cuando no lo haces, ¿qué será? Proverbios, capítulo 3, versos 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué dice? Y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuántos dan gloria a Dios, querido? Los veo bastante afligidos. ¿Qué se está pasando? Se están afligiendo demasiado. Ya no sigas. Querido hermano, es necesario. En la iglesia se habla de todos los tópicos, ¿sí o no? Considera estas palabras. ¿Cuántas veces has sufrido por la escasez? Y sabes dónde está la clave, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Amén o no? Amén. Acuérdate, dice, pero es que a mí que me piden si yo no tengo nada. La viuda no tenía nada y dio lo último que tenía. Amén. Ah, no, pero para tener pretextos tenemos muchos. Y cuando la vio Jesús, la puso como ejemplo, dijo, hey, ven esto, esta mujer ha dado más porque vosotros dais de lo que os sobra. Como decían por allá, cuando yo vivía en Centroamérica, decían, hoy dieron un billete que creo que lo desenterraron porque estaba completamente casi deshecho. Ya hasta había perdido la nominación, no sabías qué carita tenía. Dios nos ha dado demasiado, hermano. Él es dueño de todo. Las consecuencias pues son a veces la necesidad, la escasez. Honra a Jehová con tus bienes. Cuando somos escasos, hermanos, perdemos la gracia de Dios. Esto es parte de nuestra responsabilidad como cristianos. Dios es bueno, amén, nos ha dado mucho. Y si das más es porque Dios te está dando suficiente, amén. Terrible es cuando dices, híjole, ahora no doy porque no me dieron. Dios tampoco te exige si tú no tienes, si tú no recibes, pero si tú estás percibiendo, bueno, es tu responsabilidad. Si eres cristiano, si eres un adherente, si eres un bienvenido, empieza a pensar que venir a los pies del Señor es obedecerle a Dios en todo, no hacer concesiones con el evangelio. Yo sí, nada más una parte, pero como yo no soy todavía, pues ahí nos vamos. No, es para todos. ¿No dice la Escritura que Dios no hace excepción de personas? ¿Que Cristo por todos murió? ¿O qué será por los invitados y los adherentes no hay parte? También hay, porque Dios quiere que todos entren al camino recto y vivo de la obediencia a la verdad y de conocer que el Dios del cielo suplirá todo lo que haga falta conforme a las riquezas en gloria. Amén. Con la historia de Israel podemos quedar completos. ¿Qué le faltaba al pueblo de Dios, hermano? Nada, tenían un Dios poderoso. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios poderoso? ¿Cuántos creen que Dios nos ha suplido el pan y nos ha dado la ropa y el calzado? Y a veces
si somos honestos, vas a donde tienes tu calzado y hay mucho más. Aquellos nada más tenían sus guaraches y era suficiente. Y tú buscas hasta los de marca. No es malo, pero aprende que Dios es bueno para con todos. Ya no sabes ni dónde guardar los nuevos que acabas de comprar, porque todo está saturado y no los quieres llevar al storage porque luego se pierde. Proverbios 11, 24 y 25 dice la Biblia: hay quienes reparten y les es añadido más, ¿verdad? Y hay quienes retienen, ¿y qué dice? Y van a pobreza. ¿Sí o no? Hay quienes retienen pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. ¿Has extendido tu mano al menesteroso? ¿Le has compartido a la persona necesitada? ¿Ayudas cuando hay necesidad? Aquí tenemos viudas necesitados, gente necesitada. Dios ve nuestro corazón, amén, amado hermano. Y Dios nos ama mucho. Muchos años han pasado para que apenas yo te esté compartiendo esto. Así que no vayas a decir, hoy sí, como que Dios no estuvo ahí. A veces el Espíritu Santo nos llama la atención de muchas maneras. Amén. Amén. Jesús dijo: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosada darán en vuestro regazo. Porque con la medida que os medís, vos volverán a medir. Dad ofrenda remecida. Bueno, aquí Jesús está aplicando un poco a la antigüedad, al tipo de ofrendas que se hacían en el pasado, que ofrecían casi bailando la ofrenda. Yo una vez fui a un lugar a donde se paró un hombre y empezó con una bandera a bailar: ahora vengan. Y en los países caribeños hay unos que hasta se tiran marometas para venir y dejar su sobre. Digo, no hay necesidad de eso, es del corazón. No, al rato vayas a querer venir a revolcar de aquí. O sea, es de acuerdo a lo consanguíneo, ¿no? Pero si lo quieres hacer, también tienes libertad. Amén. Dad y se os dará. Medida apretada, remecida. ¿Y cuántos hemos oído y aprendido lo que Dios dijo? Lo que el apóstol Pablo enseñó, dice: pero esto os digo, el que siembra escasamente, escasamente recibirá. ¿Cierto o no es cierto? Y el que siembra generosamente, generosamente recibirá. En este año los salarios han aumentado, ¿sí o no? Para muchos, y a otros se los han detenido, aunque es ley que se aumente. Vivimos bajo leyes y a veces queremos seguir viviendo en la práctica del pasado. Aumentó para mí, pero no para el Señor. Todo tiene que ver con todo lo que percibimos. Siembra. No ese mensaje de que tienes que sembrar $1 para que Dios te dé 100, porque no es la casa de bolsa. Si tú lo vas con esa intención, Él ya vio tu intención. Tú tienes que hacerlo por obediencia a Dios, porque Dios es bueno y porque te ha dado suficiente a ti, más de lo que a veces necesitamos, ¿sí o no? Pero en algunos lugares les despiertan el anhelo de que si das 1 te van a dar 100, entonces pues yo voy a dar 10 para que me dé 1000. No. Haz lo que tienes que hacer. Dice la Biblia: apretada, remecida, rebosado darán en su regazo. Con la medida que mides, te van a medir a ti también. Es una ley. Por eso Jesús dijo: no os angustiéis por el que comeréis o el que beberéis. A veces nos angustiamos porque estamos dejando cierto lugar sin atención y pensamos que eso no tiene importancia ni tiene valor. Tiene más importancia mi oración, tiene más importancia mi lectura. Entonces tenemos que reivindicarnos, reestructurar nuestra vida, obedecer a Dios y no pensar que hay cosas más importantes en el reino de los cielos que otras. Todo es importante. El reino de los cielos es una unidad. Vas a buscar a Dios, vas a servir, tienes privilegios, todo tienes que obedecer. No porque a alguien se le ocurrió decir: oye, con esto tienen que obedecer. No, hermano. Hay gente que no necesita eso. Aquí, la verdad me costó mucho trabajo pensar esto, pero Dios habló a mi corazón, me hizo sentir esto. Dije: habla de esto porque también es una enseñanza.
También es una dirección para poder vivir. Ahora, ¿por qué razón lo digo? Porque hubo alguien que lo hizo, por nosotros. Alguien que se dio por nosotros sin que nosotros lo mereciéramos. Romanos 8, verso 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas también? Y a veces escatimamos mucho lo que tenemos. Y si voy a dar esto, ya no me va a alcanzar para lo demás. Déjame decirte algo. Hazlo en la fe. No, pero es que para eso no tengo fe. Soy un hombre de fe, soy una mujer de fe, pero ahí me falta la fe. Pues no hay fe entonces. El que no escatimó a su propio Hijo, qué ingratitud sería que Él pudiera venir a darse por nosotros, perdonarnos nuestra vida sucia, inmunda y a veces terrible, y que con amor eterno nos amó y que murió en un sacrificio tan terrible donde fue lastimado, herido, vituperado, y todavía Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros escatimando las cosas porque decimos: no, ahí me falta fe. Hermano, el amor de Dios no tiene comparación. Ahora, esto es una enseñanza, una explicación para ti. De ti depende entender. Y gracias por todos los que lo hacen. No es para mí, es para la extensión del reino. Para que tengas un lugar cómodo, para que puedas tener un refrigerio, para que puedas vivir sabiendo que la obra de Dios continúa aunque tú estés encerrado en cuatro paredes. Allá afuera muchos son beneficiarios de la bondad y de la misericordia de lo que Dios hace entre nosotros. ¿Puedes ponerte de pie?